Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 27.27 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, los devanados de cobre de un motor tienen un incremento de 20% en su resistencia respecto al valor que tienen a una temperatura de 20 grados Celsius. Pregunta, ¿cuál es su temperatura de operación? Y nos dan el coeficiente de temperatura de esa resistencia para ese material. Entonces, bueno, aquí aclarando ciertos detalles, los devanados de cobre de un motor se refiere a las bobinas, al embobinado, a las vueltas que tienen esos cables, eso vienen siendo los devanados de ese motor. Dice que tiene un incremento del 20%, es decir, ahora no nos dan ni siquiera la resistencia inicial ni la resistencia a la que queda después del incremento de temperatura, simplemente nos dan el incremento en porcentaje. Y también nos preguntan que si cuál es su valor, o más bien cuál es la temperatura a la que está trabajando este motor para que ocurra ese proceso o ese proceso de que aumente su temperatura en 20%, perdón, su resistencia. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a empezar por escribir la fórmula que ya hemos venido trabajando, que es variación de resistencia es igual a la resistencia original multiplicado por el coeficiente de, en este caso, coeficiente de temperatura de la resistencia y multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, esa es la fórmula con la que hemos venido trabajando. Ahora, ¿cuáles son los aparentes problemas que pudiera haber en este ejercicio? Bueno, que en este caso sí me dan el coeficiente, eso está bien, pero no me dan el incremento de temperatura. ¿Por qué? Porque de hecho es lo que me preguntan, o una de las partes que me preguntan, que si cuál es su temperatura de operación, es decir, cuál es la temperatura final de este proceso. Entonces, este valor no lo puedo calcular porque desconozco una de las partes que lo componen. Y tampoco conozco cuál es la resistencia original y tampoco conozco cuál es la resistencia final o el incremento, de alguna manera tampoco lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice aquí que si tiene un incremento del 20%, ok, tenemos una resistencia original y la resistencia final es un 20% más grande que la resistencia original. ¿Esto cómo se expresa de manera como una ecuación? Esto se expresa de la siguiente manera. Así. ¿Por qué? Porque si yo multiplico algo por 1, es decir, si yo tuviera 1 RO, es decir, 1 resistencia original, estaría diciendo que la resistencia final es igual a la resistencia original. Pero como tengo un incremento del 20%, entonces el 20% en decimal se refleja como 0.2 o 0.20, porque recuerden que los porcentajes se tienen que dividir entre 100 para expresarlos en decimal. Entonces si yo divido 20 entre 100, esto es 0.2, pero como es un incremento, pues al original, que sería el 1RO, le tengo que sumar este 0.2, entonces me queda 1.2 RO. Es decir, la resistencia final es 1.2 veces mayor que la resistencia original. Y de esa manera vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque bueno, si aquí queremos primero sustituir la variación de resistencia, pues hay que recordar cómo se describe la variación de resistencia. Sería resistencia final menos resistencia original. Pero si la resistencia final yo la puedo expresar en términos de la resistencia original, esto me quedaría como 1.2 RO menos RO, que sería la resistencia original. Como aquí es la misma variable, es la misma letra, es como si fuera 1.2x menos x, yo puedo hacer la resta. No podría hacerlo si fueran diferentes variables, pero entonces 1.2 menos 1, esto me quedaría como 0.2 RO. Entonces esta sería la variación de resistencia. Y entonces esto lo puedo sustituir aquí. Me quedaría entonces 0.2 RO. Esto es el incremento de la resistencia. Es igual a la resistencia original. Ahí está. Multiplicado por el coeficiente, que es 0.0. Son nada más dos ceros. 0.043 sobre grados Celsius. Y esto multiplicado por la variación de temperatura. Voy a volver a escribir porque no me va a quedar espacio. Sería entonces 0.2 RO es igual a RO por 0.0043
sobre grados Celsius, y esto multiplicado por la variación de temperatura dijimos, pero en la variación de temperatura tendríamos lo siguiente, sería temperatura final menos temperatura inicial, pero no tenemos la temperatura final, entonces la vamos a tener que expresar como variable, y la temperatura inicial sí la tenemos, son 20 grados Celsius. Entonces me quedaría que la variación de temperatura se puede escribir como temperatura final menos 20. Entonces aquí vamos a escribir temperatura final menos 20 grados Celsius. Ok, y aquí algunos podrían ver un problema, que solamente tenemos una sola ecuación, pero en este caso estamos manejando dos variables, ¿sí? Que serían RO, que bueno, está en dos lugares distintos, pero al fin y al cabo es la misma variable, y la temperatura final, y entonces podríamos decir que esto no se puede despejar. ¿Por qué? Porque pues, al tener una sola ecuación, sería necesario tener dos ecuaciones para poder despejar dos variables. Bueno, en este caso sí se puede, y vamos a ver por qué. Lo que pasa es que aquí, si nosotros intentamos despejar la temperatura final, vemos que tanto la resistencia original como el 0.0043 están multiplicando este paréntesis. Si yo los quiero pasar para acá, ¿cómo pasarían? Pasarían dividiendo. Entonces esto me quedaría como 0.2 RO sobre RO por 0.0043. Ahorita me voy a olvidar un poquito de las unidades para poder trabajar más fácil. Y esto sería igual a la temperatura final menos 20. Entonces ya quito los paréntesis aquí porque como ya no están multiplicando estos dos a esta expresión, pues ya no es necesario colocar los paréntesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues vemos que RO está en la parte de arriba multiplicando y RO también está en la parte de abajo dividiendo. Entonces estos dos se pueden cancelar y de esa manera nos deshacemos de una de las variables. Y entonces vemos que sí se va a poder despejar la temperatura final. Entonces aquí ya nada más habría que hacer la operación, que es 0.2 entre 0.0043. Esto nos da igual a 46.51. Entonces tendríamos que este lado izquierdo vale 46.51 igual a la temperatura final menos 20. Y si quiero despejar la temperatura final, simplemente este 20 pasa con la operación contraria, es decir, pasa sumando. Entonces me queda que la temperatura final serán 66.51. Lógicamente, como estábamos trabajando con grados Celsius, pues esta temperatura final también son grados Celsius. Y bueno, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 27.27. Esa sería la temperatura de operación a la que está trabajando dicho motor. Bueno, espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.